Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes porque tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Ustedes saben que últimamente el mundo del espectáculo está que arde con rumores y especulaciones, y hoy vamos a meternos de lleno en uno de los casos que más ha mantenido a todos con la boca abierta. Sí, estoy hablando de él, de nuestro querido Can Yaman. Ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, y que, seamos honestos, es un torbellino de carisma y talento. Pero lo que nos trae hoy aquí no es solo su último proyecto o su increíble físico, no. Hoy vamos a hablar de algo mucho más íntimo, mucho más personal, sus primeras y secretas palabras de amor. ¿Se imaginan? Can Yaman rompiendo el silencio, ¿y qué dice? ¿A quién se las dedica? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a intentar descifrar este misterio que tanto nos intriga. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimo más para compartir con ustedes. Así que vamos a ello. Can Yaman, como saben, es un fenómeno. Su salto a la fama internacional ha sido meteórico, catapultándolo al estrellato con su participación en exitosas series turcas que han cruzado fronteras. Su atractivo, su carisma y su profesionalismo lo han convertido en un ídolo para miles de fans alrededor del mundo. Pero como suele ocurrir con las figuras públicas de su calibre, su vida privada siempre está bajo la lupa, y cualquier indicio de una relación o de sus sentimientos se convierte en noticia. En las últimas semanas han circulado con fuerza ciertos rumores, y más que rumores, señalamientos, sobre una faceta de Can que hasta ahora se mantenía bajo un velo de discreción. Y es que aparentemente el actor ha decidido, por fin, abrirse un poco más sobre sus emociones, y lo ha hecho de una manera muy especial, en lo que parecen ser sus primeras y secretas palabras de amor. Sabemos que Can Yaman no es una persona que se prodigue en declaraciones sentimentales públicas. Tiende a ser bastante reservado en lo que respecta a su vida personal, lo cual es comprensible, dada la presión mediática a la que está sometido. Sin embargo, y aquí es donde se pone interesante la cosa, parece que ha habido un cambio. Un giro en su actitud, impulsado quizás por la intensidad de un sentimiento que ya no podía o no quería seguir ocultando. Hablamos de un amor que por lo que se intuye ha llegado para quedarse, o al menos, para marcar un antes y un después en su vida. ¿Y qué son esas primeras y secretas palabras de amor? Pues bien, la información que ha llegado a nuestros oídos, y que estamos aquí para compartir con ustedes, apunta a que Can habría expresado sus sentimientos de una forma bastante poética y sentida. No se trata de un anuncio rimbombante en redes sociales ni de una exclusiva para una revista de renombre, sino de gestos, de palabras susurradas, quizás, pero cargadas de significado. Se habla de un profundo agradecimiento, de admiración genuina, y de un reconocimiento de la importancia de una persona en su vida. Imaginen la escena. Después de tanto revuelo mediático, de tantas especulaciones sobre su vida sentimental, Can Yaman, el galán turco, en un momento de intimidad, decide externalizar lo que siente. Y no lo hace de manera superficial, sino que va al fondo. Sus palabras, al parecer, no son un simple te quiero, sino que profundizan en el impacto que esta persona ha tenido en él. Podríamos estar hablando de frases que expresan cómo esta persona le ha brindado paz, cómo le ha inspirado, cómo le ha mostrado una nueva perspectiva de la vida. Quizás ha mencionado cómo esta persona ha logrado ver más allá de la fama, del personaje público, y ha conectado con el Can Yaman más auténtico, ese que pocas veces se deja ver. Lo verdaderamente intrigante es la naturaleza secreta de estas palabras. Esto sugiere que no están dirigidas al público en general, sino a alguien en particular. Podría ser un mensaje privado, una confesión en persona, o incluso una dedicatoria en un contexto muy íntimo. Y es ahí donde reside el misterio que tanto nos apasiona. ¿Quién es la afortunada o el afortunado? Las apuestas están abiertas y hasta ahora, los nombres que han sonado con más fuerza son los de figuras públicas con las que se le ha relacionado. Sin embargo, la sutileza de estas palabras secretas podría indicar que se trata de alguien menos conocido, o que la relación se ha construido de manera discreta, lejos del ojo público. Podemos imaginar que estas palabras expresan un sentimiento de vulnerabilidad por parte de Can. Romper el silencio sobre algo tan personal, especialmente cuando se es una figura pública, requiere una dosis considerable de valentía. Y sí. Además son palabras de amor,
implican una apertura emocional que puede ser tanto liberadora como arriesgada. Se rumorea que estas expresiones han sido compartidas en un momento de profunda conexión, donde las barreras de la imagen pública se han disuelto por completo. Y hablemos de la forma en que estas palabras se han dado a conocer. Es probable que haya sido a través de fuentes cercanas, de comentarios sutiles en entrevistas, o incluso de filtraciones intencionadas para medir la reacción del público. Lo cierto es que la noticia ha corrido como la pólvora, y nosotros, como siempre, intentamos darles la información más detallada y contrastada posible. Lo que sí parece claro es que estas primeras y secretas palabras de amor marcan un punto de inflexión. Si realmente provienen de Can Yaman, significan que él está en un momento de su vida en el que se siente cómodo compartiendo sus sentimientos, o al menos, reconociendo la importancia de alguien en su camino. Es una señal de madurez emocional y quizás de una relación que está floreciendo de una manera sólida y significativa. Piensen en el impacto que esto puede tener en su base de fans. Muchos de sus seguidores lo admiran no solo por su físico o su talento actoral, sino también por la persona que creen que es. Descubrir una faceta más íntima y romántica de Can Yaman solo puede aumentar esa admiración y ese apego. Les permite conectar con él a un nivel más humano, más cercano. Además, este tipo de declaraciones, por muy secretas que sean, siempre generan un aura de romanticismo. Nos hacen soñar, nos hacen imaginar historias de amor apasionadas, y en el mundo del entretenimiento, el romance siempre vende. Y si además viene de una figura tan deseada como Can Yaman, la expectación se multiplica. ¿Qué tipo de frases podrían ser? Podríamos especular con algo como, nunca pensé que encontraría a alguien que viera mi alma, o tú eres la calma en mi tormenta, la luz en mi oscuridad. O quizás algo más directo pero igualmente emotivo como mi amor por ti es un sentimiento nuevo, profundo y que no quiero que termine. Estas son solo elucubraciones, claro está, pero nos ayudan a dimensionar la profundidad que podrían tener esas palabras. El hecho de que sean primeras también es significativo. Sugiere que hasta ahora Can ha sido cuidadoso con sus declaraciones sentimentales, o quizás, que no ha experimentado un amor tan profundo o transformador como para querer expresarlo de esta manera. Y que sean secretas nos habla de un deseo de proteger esa relación, de mantenerla alejada del escrutinio público, al menos por el momento. Es importante recordar que a pesar de los rumores y las filtraciones, la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Y aunque como fans nos encanta saber lo que ocurre, también debemos respetar su espacio y su derecho a la confidencialidad. Sin embargo, el silencio de Can Yaman sobre este tema ha sido tan palpable que cualquier indicio de una apertura es recibido con gran interés. La pregunta del millón, por supuesto, es ¿quién es la persona que ha inspirado estas palabras de amor? Los nombres que han circulado son varios, y algunos de ellos son bastante conocidos en el ámbito de la farándula. Podríamos estar hablando de alguna colega de profesión, de alguna influencer, o incluso de alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo, lo que añadiría un toque aún más intrigante a la historia. La discreción de Can respecto a su vida privada hace que sea muy difícil confirmar o desmentir cualquier rumor, lo que alimenta aún más la especulación. Lo que sí podemos afirmar es que estas primeras y secretas palabras de amor de Can Yaman han servido para reavivar el interés en su vida personal y para recordarnos que detrás del actor exitoso y el ídolo, hay un ser humano con sentimientos, capaz de amar y de ser amado. Y eso, para muchos, es lo más fascinante de todo. Nos muestra que a pesar de la fama y el glamour, las emociones humanas universales como el amor y la conexión son lo que realmente nos definen. En resumen, Can Yaman parece haber roto, al menos de forma discreta, su habitual reserva sobre temas sentimentales. Las primeras y secretas palabras de amor que se le atribuyen sugieren una profunda conexión emocional con una persona cuya identidad aún permanece en el misterio. Estas expresiones denotan admiración, agradecimiento y un reconocimiento de la importancia de alguien en su vida, marcando un posible nuevo capítulo en su esfera personal. El secretismo en torno a estas palabras subraya un deseo de proteger la intimidad, mientras que su naturaleza primera apunta a una experiencia amorosa particularmente significativa para el actor. Y hasta aquí nuestro análisis de este tema tan candente. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las posibles intimidades de nuestro querido Can Yaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que estas palabras son reales? ¿Tienen alguna idea de quién podría ser la persona a la que se dirige?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leer sus opiniones y sus teorías. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!